Cada mañana, Margaret Wilson descubría colillas de cigarrillos frescas esparcidas a lo largo de la cerca de su jardín impecable. A pesar de que los nuevos vecinos, los Thompson, negaban firmemente que alguien en su hogar fumara, las evidencias seguían apareciendo. Después de semanas de vigilancia fallida y noches sin dormir, la maestra jubilada de 68 años cubrió su cerca con gel adhesivo industrial. Un grito penetrante a la 1:43 AM reveló la verdad. Margaret Wilson era conocida en todo el barrio por su jardín hermoso. A los 68 años, la maestra jubilada había transformado su patio trasero en un oasis de colores y aromas. La jardinería no era solo un pasatiempo para Margaret. Era su pasión, su terapia y su conexión con el esposo que había perdido 3 años atrás. Cada mañana Margaret se levantaba con el sol y cuidaba sus plantas queridas. Este ritual le traía paz y propósito. Pero últimamente, esa paz había sido perturbada por algo frustrante. Comenzó hace unos 3 meses, más o menos cuando la familia Thompson se mudó a la casa de al lado. Margaret estaba encantada de tener nuevos vecinos, especialmente una familia joven con niños. Daniel y Allison Thompson parecían la pareja perfecta. Ambos de 30 y pocos años, educados y claramente dedicados a sus 2 hijos pequeños. Una mañana, mientras regaba sus rosas a lo largo de la cerca que separaba las propiedades, Margaret notó algo fuera de lugar. Ahí, entre su mantillo cuidadosamente mantenido, había varias colillas de cigarrillos y cenizas. Margaret frunció el ceño. Ella no fumaba, y tampoco ninguno de sus visitantes. Limpió el desorden, asumiendo que había llegado volando de algún otro lugar. Pero a la mañana siguiente, aparecieron restos frescos de cigarrillos en el mismo lugar. Y la mañana después de esa, y otra vez. Durante una semana completa, Margaret encontró nueva evidencia cada día de que alguien estaba usando su jardín como cenicero. Siempre pasaba en el mismo lugar, justo a lo largo de la cerca que compartía con los Thompson. Después de encontrar basura de cigarrillos durante 8 días consecutivos, Margaret decidió hablar con sus nuevos vecinos. Esa tarde, caminó y tocó su puerta. Allison Thompson abrió con sus hijos jugando en el suelo detrás de ella. Margaret explicó la situación diplomáticamente. Mencionó que había estado encontrando colillas de cigarrillos cerca de su cerca compartida y preguntándose si alguien en su hogar podría saber algo al respecto. La expresión de Allison cambió inmediatamente. Su sonrisa amigable se endureció en algo defensivo. Le explicó a Margaret que ni ella ni su esposo fumaban. Insistió en que ambos odiaban el hábito y nunca lo permitirían cerca de sus hijos. Debía haber algún error, le dijo Allison a Margaret firmemente. Antes de que Margaret pudiera responder, Daniel apareció al lado de su esposa. Cuando Margaret repitió su preocupación, Daniel respaldó completamente a su esposa. Sugirió que Margaret debería preguntar a otros vecinos. Su tono dejó claro que la conversación había terminado. Margaret se disculpó y se dirigió a casa, confundida pero no convencida. Esa noche, Margaret se sentó junto a la ventana de su dormitorio que daba al jardín, decidida a atrapar al culpable. Esperó durante horas. Sus ojos se volvían pesados cuando pasó la medianoche. Finalmente, el cansancio la venció. Cuando se despertó al amanecer y revisó su jardín, habían aparecido colillas frescas otra vez. Margaret no era de las que se rendían fácilmente. Durante las siguientes 2 semanas, probó varios enfoques para atrapar al fumador misterioso. Instaló una luz solar cerca del lugar. No cambió nada. Trató de mantenerse despierta, incluso bebiendo café tarde en la noche, pero siempre se quedaba dormida antes de atrapar a alguien. La situación estaba afectando el sueño de Margaret
y su disfrute de la jardinería. Cada mañana, en lugar de sentir alegría al salir, sentía temor, preguntándose qué desorden la esperaba. La intrusión se había vuelto personal, un recordatorio diario de que alguien pensaba tan poco en su propiedad. Entonces Margaret recordó algo. En su garaje, todavía organizado como su difunto esposo lo había dejado, había un taller que contenía varias herramientas y materiales. Entre ellos había un contenedor de gel adhesivo industrial que su esposo había usado para proyectos. El gel se secaba transparente, pero permanecía extremadamente pegajoso, diseñado para unir materiales permanentemente. Margaret no estaba segura si su plan funcionaría, pero estaba lo suficientemente desesperada para intentarlo. Llamó al nieto de su vecino, Tyler, de 17 años, quien a menudo la ayudaba con las tareas del jardín. Juntos, aplicaron una capa gruesa del adhesivo a lo largo del borde superior de la cerca, donde normalmente aparecían las colillas. Mientras trabajaban, Margaret le aseguró a Tyler que el gel no lastimaría a nadie, no era tóxico, pero quien fuera que estuviera trepando por su cerca, ciertamente se arrepentiría de sus acciones. Esa noche, Margaret se posicionó nuevamente junto a la ventana que daba al jardín. A pesar de su determinación, sus párpados se volvieron pesados alrededor de las 11:30 p.m. y se quedó dormida. Un grito penetrante la despertó sobresaltada exactamente a la 1:43 a.m., según su reloj de mesa de noche. Con el corazón latiendo fuerte, Margaret corrió afuera. La luz de seguridad se había activado, iluminando una escena extraordinaria. Ahí, parcialmente pegada a la parte superior de la cerca, había una mujer luchando desesperadamente por liberarse. Una mano estaba completamente adherida a la parte superior de la cerca, mientras sus piernas colgaban del lado Thompson de la propiedad. Las luces del porche comenzaron a encenderse mientras el alboroto se volvía más fuerte. Cuando Margaret se acercó, gritó con asombro. La intrusa atrapada no era otra que Allison Thompson. Estaba vestida con pijamas y en su mano libre tenía apretado un paquete de cigarrillos y un encendedor. La puerta trasera de la casa Thompson se abrió de par en par y Daniel salió. Se veía confundido y alarmado. Cuando vio a su esposa pegada a la cerca, su boca se abrió por el shock. Preguntó qué estaba haciendo, mirando con incredulidad los cigarrillos en su mano. Con lágrimas corriendo por su cara, Allison admitió todo. Entre sollozos, confesó que había estado escondiendo su hábito de fumar durante años. Antes de que se conocieran, durante ambos embarazos y después de que nacieran los niños. Daniel siempre había estado en contra de fumar, considerándolo asqueroso y peligroso. Ella sabía cuánto lo despreciaba, y en lugar de dejarlo, había elegido ocultárselo. Para este momento, varios vecinos habían salido de sus casas. Todos se quedaron mirando mientras el secreto de Allison se desenredaba públicamente. Cada noche durante meses, explicó Allison, había estado saliendo a escondidas después de que Daniel se durmiera para fumar un cigarrillo, usando la cerca de Margaret como cobertura y desechando la evidencia en el patio de la señora mayor, para mantener su hábito oculto de su familia. Margaret sintió una mezcla de emociones. Satisfacción de haber tenido razón, pero también simpatía por la mujer cuya adicción la había llevado a tales medidas. Sin decir una palabra, entró y trajo alcohol isopropílico y algodón. Con la ayuda de Daniel, liberaron a Allison del adhesivo, aunque parte de su pijama quedó pegada a la cerca. Una vez que Allison estuvo libre, los vecinos se dispersaron, dejando a los Thompson para tener lo que claramente iba a ser una conversación difícil. Margaret regresó a casa.
sorprendida de encontrar que no sentía satisfacción por atrapar al culpable, solo tristeza por la familia de al lado. La tarde siguiente, la familia Thompson apareció en la puerta de Margaret. Allison sostenía un hermoso arreglo de flores, mientras Daniel estaba a su lado, con expresión solemne. Los niños esperaban en silencio al lado de sus padres. Allison se disculpó sinceramente. Admitió que usar la propiedad de Margaret como su lugar secreto para fumar había sido desconsiderado e irrespetuoso. Daniel explicó que estaban buscando terapia, tanto para la adicción de Allison como para los problemas de confianza que su engaño había creado en su matrimonio. Lo que Allison dijo después se quedó con Margaret. Explicó que a veces la gente esconde cosas de aquellos que ama, creyendo que los está protegiendo o protegiendo la relación. Nunca consideró quién más podría salir lastimado en el proceso. Su intento de mantener la paz en su propio hogar había creado conflicto con su vecina. Margaret aceptó sus disculpas sin dudar. Entendía lo fácil que era tomar malas decisiones cuando uno se sentía acorralado. Durante las semanas que siguieron, algo inesperado pasó. Margaret se encontró convirtiéndose en una persona de apoyo para Allison mientras trabajaba para dejar de fumar. La cerca se convirtió en un lugar de encuentro donde las dos mujeres charlaban mientras Margaret jardinaba. Lo que había comenzado como una intrusión y una trampa se había transformado en un puente entre vecinas. Prueba de que a veces las cercas que construimos entre nosotros y otros pueden convertirse en conexiones en lugar de barreras, si estamos dispuestos a enfrentar la verdad y hacer las paces. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que alguien está entrando regularmente a tu propiedad sin permiso?